quisimos juntarnos y producir algo juntos que mostrara la espiritualidad ignaciana en la música y al mismo tiempo en el modo en que hacíamos la música, porque éramos 4. El concepto de espiritualidad ignaciana va muy de la mano con el silencio, con la parte, digamos, de yo hacia mí. Y la música debe ayudar a darle calidad al silencio. Pero muchas veces como que me quiero quedar ahí, en la música. Y me doy como la oportunidad y me quedo ahí sobre las letras y las músicas. Porque hay una finalidad. Ignacio dice que debemos saber siempre a dónde voy y a qué. Y acá. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de La Pausa Ignaciana. Así Hola, es. Fer. Hola, Carolina. Así es. Hoy en día nos acompaña un padre o sacerdote jesuita muy especial para este podcast. Nos acompaña el padre David Pantaleón, párroco de la parroquia de Jesús aquí en Miami, nativo de la isla de un pedacito de la isla de República Dominicana llamado Salcedo, y actualmente es superior de los jesuitas aquí en Miami. Bueno, pues sin más, padre David, bienvenido. Gracias por invitarme y darme esta oportunidad. Gracias a usted por aceptarla, y de verdad que nos sentimos muy agradecidos de tenerle aquí en este podcast y en este episodio. Que estamos muy contentos y gracias, Fer, porque así aprovecho esta oportunidad para agradecer nuevamente al padre Willy, a Teresa, a Johnny, porque nos ayudaron y nos recibieron, ¿verdad?, para poder hacer esta realidad aquí en Miami. De verdad que somos internacionales ya nosotros. No, oye, esto es un lujo aquí. Sí, no, esto aquí, en Belén. Definitivamente. ¿Sí? Ah, bueno, si vieran todo lo chévere que está esto aquí, yo me siento como muy bien. Gracias a Dios. Bueno, padre, pues, después de darle la bienvenida, sí, el tema de música, espiritualidad, pero antes de entrar en eso, queremos que nos cuente un poquito de usted. Así es. Bueno, ya soy David Pantaleón, yo nativo de Salcedo, de Ojo de Agua. Yo soy de Ojo de Agua, de un campo de Salcedo. Y bueno, he trabajado casi toda mi vida en la Compañía de Jesús. La primera parte, desde que me ordené sacerdote, trabajé en formación como maestro de novicios. Entonces, una etapa larga de mi vida fue de formador. Después he sido párroco en diferentes lugares. Fui párroco en Dajabón y Loma de Cabrera, en la frontera. Y también tuve un tiempo en Cutupú. Ahora soy párroco aquí en Miami, en el downtown. Pero tuve 6 años en Cuba también. Trabajé en Cuba y fui superior de los jesuitas en Cuba y acompañé el camino de la Compañía de Jesús en Cuba. He estado en diferentes lugares porque La formación y parroquias, después en Cuba y ahora aquí en Miami. Qué bien. Ha sido el camino que la misión en la Compañía de Jesús me ha ido conduciendo. Bueno, y siempre en todos los lugares he tratado de vivir mi vida de fe y mi misión, combinándolo con la música. ¿Sabes? Por eso el tema de la música y la espiritualidad es un tema que me toca muy de cerca. Qué bueno. ¿Y desde cuándo, padre? ¿Desde el principito siempre estaba ligado a la música? Sí, yo crecí en una familia musical. O sea, en la casa de mis abuelos, en el campo, en Ojo de Agua, mi abuelo tocaba el acordeón, mis tíos tocaban guitarra, había un piano de cola, aunque era un campo por allá perdido, pero había un piano de cola. ¿Cómo llegó ese piano de cola del padre? Bueno, Ojo de Agua y Conuco tenían una serie de familias que cuidaban mucho la formación artística y cultural. Okay. Y los profesores venían de Moca y enseñaban en las casas. Entonces, cerca de nosotros crecimos cerca de la familia Mirabal. Yeah. Casi colindaban las propiedades. Y ellos también tenían pianos. Entonces, se formaban, mis tías tocaban piano y mi abuelo tocaba acordeón, mis primos y mis tíos tocaban guitarra, mi papá se enamoró de mi mamá y le dio serenata tocando guitarra. Entonces, yo crecí entre músicos. De la música me entró por los poros, ¿verdad?
Y también mi vida en la iglesia, yo desde jovencito estuve en la iglesia y yo temprano cantaba. A los 12 años yo cantaba en la iglesia o cantaba en las presentaciones de la parroquia. Entonces ha estado toda la vida, la música ha sido parte de mí. Y ese apellido Pantaleón me suena como por Adalgisa. Sí, es prima. Bueno. O sea que Es prima de Adalgisa Pantaleón. Sí, o sea claro que sí. No, ya no cualquier músico. No, de estamos familia de hablando músicos. de una familia de músicos reales. Pero qué bueno. De peso, como Y decía. usted toca guitarra. Y toco guitarra. Sí, Ok. toco guitarra. Por eso algunas personas me han conocido más por el trabajo de jesuitas acústicos, Sí. en que 4 sacerdotes jesuitas, un catalán, un chileno, un mexicano y yo, durante varios años hemos estado produciendo música y cantando juntos y haciendo videos. Entonces, Bonitos Ay. todos. ¿Y esa música. cómo se da esa unión entre ustedes? Porque un chileno, un catalán, ¿cómo Ajá. se Todos son da? jesuitas. Exacto, todos son sacerdotes jesuitas, pero ¿cómo se da esa unión? ¿Qué motivó a eso? sí, Jesuitas Acústicos fue un proyecto muy bonito porque surgió en un momento en que nosotros queríamos precisamente como mostrar la importancia del trabajo desde la diversidad y del trabajo en equipo. A veces a los jesuitas nos ven como personas como, no sé, individuales, solitarias, que tienen sus dones y cada uno lo desarrolla solo. Y nosotros queríamos también transmitir, cuando nos encontramos, nos comenzamos a encontrar, nos conocíamos por las redes, quisimos juntarnos y producir algo juntos que mostrara la espiritualidad ignaciana en la música y al mismo tiempo en el modo en que hacíamos la música, porque éramos 4. La Sí. importancia de mostrar una experiencia de Dios desde la diversidad, desde el compartir juntos, ¿verdad? Y además que fuéramos de diferentes países, Sí, esa diversidad, claro. que fuéramos de diferentes lugares. Nosotros llegamos a hacer presentación cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Llegamos a hacer presentación e invitamos jesuitas de muchos lugares del mundo, de otros idiomas, y durante el evento cantamos juntos también. Estábamos nosotros 4 y otros sacerdotes de muchos lugares del mundo y muchos idiomas, subimos y cantamos juntos también. Era para Buenísimo. mostrar eso de... Oh. Bueno, había un teólogo, Baltasar, que decía que la verdad es sinfónica. Ok. O sea, que el acceso a la verdad supone el aceptar, integrar y armonizar las diferencias. Entonces, detrás de ese proyecto estaba eso. Claro. Qué bien, Chulísimo. qué bueno. ¿Y cómo, usted que menciona, bueno, son sacerdotes jesuitas y cada uno en un país diferente, pero antes de profundizar un poquito en lo que son jesuitas acústicos, ¿cómo la música entra en la espiritualidad ignaciana? Porque el concepto de espiritualidad ignaciana va muy de la mano con el silencio, con la parte, digamos, de yo hacia mí, o sea, mi conocimiento interno. Entonces, ¿cómo entra la música en la espiritualidad ignaciana? Sí, yo creo que en la dinámica de los ejercicios espirituales, el silencio es muy importante y la música debe ayudar a darle calidad al silencio. No debe ser una música, la música que acompañe los ejercicios, no debe ser una música como que intente, que esté muy sobrecargada y que intente empujar en una dirección. Sí, debe ser una música que abra la imaginación para que cada uno elija lo que Dios le está pidiendo. Entonces, en los ejercicios espirituales se utiliza mucho la música, por ejemplo, instrumental en algunos momentos, o letras con contenidos ignacianos. Entonces, por ejemplo, yo he utilizado mucho en los ejercicios espirituales, cuando doy los puntos para la oración, siempre pongo una canción. Bueno, la canto, una Claro, canción. canta. Y esas canciones, muchas de ellas son canciones que las letras son del padre Benjamín González Vuelta, que Sí. vive en República Dominicana, Correcto. y que él en poesía fue expresando verdades importantes de los ejercicios espirituales. Entonces, es muy fácil, si estás tratando de transmitir durante los ejercicios, invitar a orar en una dirección, elegir uno de esos salmos, de esas oraciones, y con música, y al mismo tiempo ayudar a conducir la oración. Por ejemplo, en los ejercicios espirituales se habla de la oración preparatoria, Correcto. que San Ignacio dice: ordenar mis intenciones, acciones y operaciones para gloria y alabanza de su divina majestad.
Pues Benjamín tiene un salmo que se llama Unificación, que en el salmo va diciendo lo mismo de otra manera. Unifica mis dispersiones, apaga mis seducciones. Va invitando a unificar, a una unificación interior. Y yo la utilizo para ayudar a entrar en la oración. Y las personas también pueden, al momento de hacer su oración, comenzar con el canto. Pero como la espiritualidad ignaciana tiene un contenido y una dirección, entonces la música hay que escogerla bien. Claro, y las letras de esas músicas para que no sean un obstáculo para la experiencia espiritual que está viviendo el ejercitante, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo, y bueno, más que sobre todo, es más una pregunta. ¿El género influye, el género de música? O sea, pudiera ser que, obviamente, si voy a hacer un momento de silencio, pues una música de un rock no sería la adecuada. No sería adecuada. ¿Cómo el género influye en eso? O sea, ¿qué nos recomendaría usted desde el punto de vista de cómo la música influye en mi estado de ánimo? Sí, desde ese punto de vista. O para ayudarnos en esa preparación. Exacto, en esa preparación. Sí. La espiritualidad ignaciana supone eso, como una capacidad de serenidad interior y de recogimiento interior. Entonces hay que coger una música que no altere a la persona, ¿verdad? Sino que la lleve a tranquilizarse. En ese sentido, igual que el que da la materia en los ejercicios, el que da la reflexión, tampoco tiene que ser exaltado ni invitar a provocar una exaltación en el ejercitante. De la misma manera, la música tiene que ayudar como a apaciguar, a serenar y a entrar en la oración. Porque si no, se puede volver, en vez de ser una ayuda, se vuelve un impedimento. Y la persona no se va a encontrar directamente con Dios, sino se va a encontrar con el que acompaña, con el cantante, que está tratando de exhibirse, que está tratando de mostrar su cualidad. Exactamente. Entonces hay que evitar eso. De hecho, en las anotaciones de los ejercicios espirituales, Ignacio lo que quiere es que el creador se encuentre con la criatura. Entonces, y no que se encuentre con el director, ni se encuentre con ninguna otra cosa, se encuentre con el creador y la criatura. Entonces, tratar de no ser impedimento. Por eso hay que elegir bien para que ese encuentro se dé entre el que hace los ejercicios y Dios, ¿verdad? Que no haya... un poco como lo que hace Juan Bautista, que a Juan Bautista lo quieren seguir los discípulos a él y están detrás de él y dicen, no soy yo, y él apunta para Jesús y dice, ese es el Cordero. La música debe apuntar a él. Correcto. y el tipo de música que se hace, ¿verdad? Claro, hay un momento en los ejercicios que la música podría ser un poco más alegre, que sería en la cuarta semana de los ejercicios, pero también el tipo de alegría de la cuarta semana no es la alegría superficial, de alboroto, es una alegría honda, de gozo, y también la música hay que llevarla para que sea una alegría honda, profunda, del que se ha encontrado con el resucitado, ¿no? Correcto. Qué bueno, porque así ya tenemos más o menos una idea de qué género de música escuchar, porque muchas veces también eso influye un poquito entonces en mi estado de ánimo y obviamente en la forma en que voy a recibir cualquier situación o cualquier momento dentro de mis ejercicios. Es verdad que yo en algunas de mis canciones, que cuando en los ejercicios hay algunas que están en ritmo de bachata, ¿cómo cuadra una bachata con la espiritualidad ignaciana? Exactamente. Entonces, hay personas a veces en la iglesia que también solamente piensan que el único modo de llegar a Dios es la música gregoriana, que era una música que respetaba el misterio y la solemnidad, o la música polifónica de voces. Entonces, y han querido desterrar un poco de la música religiosa la guitarra, la percusión, pero eso no es así, porque Dios habla también desde la realidad de cada cultura. Así es. Cuando la propia cultura saca sus instrumentos, su música, su historia, entonces ahí también se está encarnando. Lo que hay que cuidar el contenido y también qué tipo de bachata. Correcto. Yo le llamo a las bachatas que yo hago bachatas azules, como hay una bachata rosa, que es una bachata de amor y desamor y de cosas de esas. La suya es azul. Una bachata azul, pero es una bachata espiritual. Muy bien. Una bachata
más suave, pero también y con un contenido que tiene que ver con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Claro. Muy bien. No, y sobre todo, como usted mencionó ahorita, a Vuelta, que obviamente ha sido como inspiración para muchas de sus canciones. Y para un ejemplo, ¿qué pasa con... A veces me ha pasado a mí, por eso lo menciono, cuando intento iniciar ejercicios espirituales o hacer una oración, ¿verdad? Alguna meditación o alguna contemplación, se me dificulta en muchas ocasiones como estar centrada y demás, y yo así es que empiezo, voy y busco una de las canciones que ya tenemos como himno, digo yo, pero muchas veces como que me quiero quedar ahí, en la música, y me doy como la oportunidad, y me quedo ahí, sobre las letras y las músicas. Lo bueno que ustedes tienen es, nos permiten hacer un playlist desde Spotify, con las canciones de ustedes ahí, que ayuda muchísimo. Pero ¿qué pasa así? Entonces me doy la oportunidad de quedarme ahí. Bueno, si es en la dinámica de los ejercicios espirituales, cada oración en los ejercicios espirituales tiene una finalidad. Entonces, si uno puede prolongar un momento de la oración, el momento de comenzar, el momento de relajarse, el momento de sentir la presencia de Dios, pero siempre hay un contenido en los ejercicios, un contenido sobre el que hay que avanzar. Okay. Entonces, porque hay una finalidad. Ignacio dice que debemos saber siempre a dónde voy y a qué. ¿Y a qué voy? Y en cada oración ignaciana hay un hacia dónde caminamos, ¿verdad? Si estamos en primera semana, estamos con el tema del pecado, y hay una petición que se hace. Entonces sí conviene avanzar hacia el texto bíblico y hacia la meditación o a la contemplación, ¿verdad? Puede ser que en un momento de oración uno se quede nada más en la introducción, en la presencia de Dios, pero la oración ignaciana tiene la intención de avanzar y también de combinar oración y discernimiento. Entonces hay como un contenido bien claro, y conviene también que uno avance hacia el tema que va a orar, ¿no? Que no se quede solamente en la experiencia del encuentro, de intimidad con Dios, sino al tema de la oración. Es una ventaja también para la dispersión. Mucha gente dice, yo me disperso, padre, orando mucho, yo me distraigo. Si la oración ignaciana tiene la ventaja de que hay donde volver, porque como hay un contenido, claro, y una materia, entonces lo no difícil... Que se te vaya la guagua, ¿verdad? Si te vas, vuelve, tienes donde volver. Exactamente. Hay otras maneras de orar que no tienen un contenido ni una materia, sino que es estar ahí. Y cuando te distraes, no sabes a dónde volver. Dice, ¿a dónde regreso? Exactamente. Pero la oración ignaciana, como tiene una materia clara sobre la que se ora, yo sé dónde volver. Es un texto bíblico, una contemplación, una meditación, una consideración, pero todo eso nos hace tener un lugar de regreso, ¿no? Claro que sí. No, y yo creo que ese formato de oración, ¿no? Donde yo contemplo la lectura o hago una meditación de la palabra, yo creo que es la mejor herramienta para uno no dispersarse. Porque ya cuando, por ejemplo, la contemplación, tú formas parte de la escena. Tú no eres un observador, sino más bien tú accionas como parte de esa lectura. Y evidentemente eso se te hace más difícil poder entonces dispersar y empezar a pensar en otra cosa que no sea eso, porque tú estás siendo parte de eso. Y ahí mismo lo bueno de eso es eso, que te forma parte y al mismo tiempo te retroalimenta en el mismo momento, es automático esa parte. Y te ayuda pues a no distraerte y a no tener la cabeza pensando en otras cosas. Exacto. Sí, sí. Y yéndonos otra vez un poquito entonces hacia la parte del género, ¿cómo se juntan estas, y viéndolo desde el punto de vista de la agrupación que ustedes formaron, de jesuitas acústicos, cómo se juntan todos estos géneros? Porque me imagino un chileno, el género allá creo que es el rock, aquí el merengue y la bachata, en México la ranchera, o sea, ¿cómo fusionan? ¿Cómo decidieron? Exacto, porque está difícil tú juntar un merenguero o bachatero con un ranchero. Sí, para nosotros esa era la parte de la riqueza. Por ejemplo, cuando alguna vez fue el ritmo de bachata, elegíamos una canción mía, por ejemplo. Entonces, y tenía ritmo de bachata o un merengue suave,
para ellos era muy difícil. Por eso, entonces tenían que hacer un camino como para tratar de entrar en... Claro. Pero la idea era precisamente eso, era como enriquecer la espiritualidad ignaciana desde la diversidad musical de cada uno de nosotros, de nuestras historias, de los lugares que veníamos. Entonces, cuando alguna vez nos tocó cantar en España, entonces no tenía yo los percusionistas locales que me podían ayudar, ese merengue sonaba diferente. Exacto. ¿Cómo suena un merengue? Un merengue en Madrid tocado, sonaba con los percusionistas que ellos consiguieron, que pasaron trabajo para acercarse como al ritmo, ¿no? Lo mismo cuando nos tocaba tocar guapango, una música de Sudamérica, o una música que tiene ahí unos contratiempos en la guitarra y haciéndola en dominicana con músicos dominicanos. Ahí teníamos... Salió un nuevo género. Salió otra cosa diferente. Pero en ese esfuerzo, la experiencia esa de música, espiritualidad ignaciana y nosotros cuatro, en cada lugar, fue muy hermosa también, porque en cada lugar que estábamos, integrábamos músicos y artistas locales. Exactamente. Y hacíamos un camino juntos durante 15 días para grabar los videos y para hacer presentaciones. Hacíamos 2 o 3 presentaciones. Y al final era una experiencia donde nos enriquecíamos. A veces eran músicos que no eran creyentes, pero lo buscábamos por su capacidad y su calidad. Pero hacían un camino también espiritual con nosotros. Usted. Claro. En Cuba tuvimos la experiencia de una chica que estuvo con nosotros y que hacía los videos, que no estaba bautizada. Y cuando terminó, ella dijo: si la iglesia es como ustedes, yo quiero bautizarme. ¿Y se bautizó? Ojalá que sí. Sí, comenzó un proceso para bautizarse. Qué Entonces, vivimos una experiencia muy bonita siempre con los artistas locales, donde montamos la experiencia, porque vivían con nosotros todo el proceso. Ustedes se presentaron en la parroquia universitaria Santísima Sí, Trinidad. fue muy bonita, Claro. Sí, hice un concierto allá. porque la asamblea, en un momento les enseñamos un coro. Ajá. Y cantan muy bien, la gente de Santísima. Bueno. Eso. Oye, las voces quedaron muy bien. Hasta los que no son del coro. Sí, el pueblo. Bueno, pues gracias entonces. El pueblo hizo unas voces que nosotros lamentamos que no la grabaron, porque teníamos el equipo que iba a hacer el video ahí, y no se le ocurrió que ese era un momento Aprovechar importante. eso, claro. Cuando la Claro. asamblea estaba cantando con nosotros a varias voces, que Cristóbal Font fue que ensayó con ellos ahí en vivo. Y hubo una escena muy bonita cantando juntos con, Sí, yo recuerdo. con la Fue comunidad bastante de Santísima chévere. Trinidad. Qué pena que no teníamos en ese momento las grabaciones y eso para Sí, poder captar y guardar ese momento. muy bueno. La verdad que sí. Bien. Padre, ¿cuál es su canción preferida? La mía. Wow. Bueno, depende. Hay una canción mía le puse en música un salmo de Benjamín, que es la que más la gente le gusta. Y bueno, tal vez porque también yo transmito cuánto me gusta cuando la canto. Bueno, exactamente. Y esa canción se llama Creador Discreto. Creador discreto. Entonces es también en un ritmo de bachata, pero va describiendo esa presencia de Dios. Dice: no hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan, ni espiar la semilla de arroz para que se transforme en el secreto de la tierra, ¿verdad? Y va mostrando cómo el Dios que nos ama nos sirve a través de todas las cosas, y no nos damos cuenta a veces del milagro que sostiene la vida. Es bellísima la letra, y la gente la canta, y me parece que es acercarle a una experiencia de Dios también diferente. Salir un poco del Dios del miedo, del temor, del Dios justiciero, y encontrar al Dios que me ama y me sirve en todas las cosas. Esa canción es muy bonita. Es una de las que más me gusta. Hay otra que es complicada, que también es de Benjamín, que se llama Tú y yo nos vamos haciendo. ¿Y por qué es complicado? Es complicado porque esa canción tiene como... Cuando Benjamín escribió ese salmo, esa oración, eran como 3 o 4 páginas. Y cuando yo le dije a él, yo le puse música. Dice: ¿cómo le pusiste música? 4 páginas. 4 páginas. Eso es un manifiesto, una cosa larguísima. Entonces, pero yo le fui poniendo música, y entonces el estribillo es muy simple. El estribillo dice:
En ti estoy, de ti vengo, a ti voy. Ah, sí. Entonces claro. la gente responde, en ti estoy, de ti vengo, a ti voy. Y después va expresando por qué estoy en él y por qué vengo de él. Mi carne extiende raíces que llegan hasta ti. Mi espíritu es una chispa que brota de tu incendio, ¿no? Dice, como yo vengo de ti. Y entonces es bellísima. Y me parece que yo la fui haciendo poco a poco. En realidad yo le puse la música porque yo la rezaba. Ujú. Mi intención original no fue ponerle música a esos salmos para grabarlos, sino que rezándolo le fui poniendo música. Y como cantándolo lo rezaba mejor, al principio era para provecho personal. Pero como San Ignacio decía, lo que me aprovecha a mí, ver si aprovecha a otros, Claro. entonces después los grabé, ¿no? Pero ese es muy hermoso. Tú y yo nos vamos haciendo. Ese también es Y todo eso nosotros lo podemos encontrar en... Todo eso está en YouTube. Ah, ok. Y está en las redes. Y aparece, incluso algunos le han puesto imágenes. Aquí hay un laico, Carlos de la Torre, que le puso a ese imágenes y lo subió también. Pero aparece en Spotify, hay otras. Porque esta es una oportunidad grandísima de disfrutar del arte, ¿verdad? Sí. De la música, y que a la vez podamos vivir una experiencia de espiritualidad ignaciana. O sea, es una combinación perfecta. Sí, sí. Y- Sí, Ignacio quería precisamente lo que él quiere en la contemplación, que es que uno contemple y se involucre con todo, con sus sentidos, Con los cinco con los cinco sentidos, uno entre en la escena. Entonces, la música Te da. hace que entres con todo también, porque la música te remueve el corazón, te hace... Depende del contenido, ¿verdad? Que el contenido esté relacionado, o sea, con la escena que se contempla, o con el momento de los ejercicios en que estás. Pero la música hace que te impliques más, ¿verdad? Así es. Siempre la Iglesia Católica, bueno, lo platicábamos ahorita antes del inicio del podcast, ha estado muy relacionada con el tema de la cultura y demás. Y en cierta forma hasta se ha habido inclusive... ¿Cómo? Del arte. Exacto, del arte. Y en ocasiones inclusive se ha visto eso hasta mal, de cómo la Iglesia Católica se involucra con el arte, y un arte que tal vez a muchos le parece inapropiado, a otros le parece que sí, que es arte. ¿Cómo se juega ahí la Iglesia? Es Esa es un tema fascinante. Ujú. Sí, para mí. Siempre ha sido un tema fascinante para mí. El tema No, yo creo que le fascina a mucha gente, porque la verdad que a veces hasta pudiera ser contradictorio. Sí, pues este tema del arte y la fe, porque de hecho sí ha habido como una crítica a veces de hermanos separados de otro lado, que ven todo lo que tiene que ver con el arte, como la escultura, la pintura, la manera en que nosotros escenificamos las escenas evangélicas y todo eso, como una idolatría. Correcto. Entonces, en realidad, eso no está lejísimo de la intención de la Iglesia. La Iglesia Católica lo que ha percibido siempre es que la relación con Dios es con un misterio que nos supera y al que no podemos acceder solo por la palabra. La palabra es insuficiente, la palabra es una aproximación al misterio, pero accedemos al misterio también a través de todas las artes. Por eso el intento de hacerlo con un cuadro, con una escenificación, una pintura, una escultura, las imágenes en el templo, los vitrales en las iglesias, la música, todo eso ha sido tratando de hablar del que nos supera, ¿verdad? Es un acercamiento al Dios que es un misterio que nos desborda y tenemos que tratar de llegar a Él a través de todas las mediaciones, no solo por la palabra. Aunque también otras tradiciones cristianas han sabido aprovechar la palabra y la música, porque la aprovechan también. Sí, así. Pero menos las imágenes, el arte, la pintura y las otras no la han sabido aprovechar más, pero son mediaciones estupendas para acercarnos al misterio. Son como ventanitas para acercarnos al misterio, porque el misterio siempre es más grande que una pintura, que una escultura, que una música. Pero mientras más ventanas, claro. mientras más ventanas podamos abrir para que el alma humana se asome al misterio. Entonces, la Iglesia por eso en su tradición tiene
ha desarrollado tanto el arte en la diversidad de manifestaciones del arte, ¿no? Y entre ellos, uno de ellos es la música. Pero las catedrales, las construcciones hermosas, los templos que sean hermosos, ¿verdad? Y lugares agradables, manifestación de la presencia y del encuentro de Dios con su pueblo, todo eso es importante. Todo eso es importante. Y eso que usted menciona también, antes solamente las iglesias tenían músicas gregorianas, sí, como la música escuchar, pero ya vemos que no, que podemos tener un merenguito, sí, una bachata. Sí. Bueno, una misa en Domingo Sabio, allá en Los Guandules, sí, con tambora, con fuera. Sí. Sí. Por ejemplo, hay cosas bellísimas, porque bueno, han habido en América Latina la misa latinoamericana que una vez se hizo. En España hicieron la misa de la alegría, que es una misa utilizando muchísimos ritmos de España, que es bellísima. Claro. Incorporaron toda esa cultura musical y cuando el día que hicieron la misa, en una celebración con músicos de calidad, el pueblo estaba vibrando porque sentía su música y su historia estaba ahí junto con su fe. Entonces, el Vaticano II fue quien abrió esa puerta, porque hasta entonces se consideraba más que la música propia de la Iglesia Católica era lo gregoriano o el canto polifónico, y por eso el órgano era el único que se consideraba religioso. Cualquier otro instrumento se consideraba pagano o se consideraba que no. Entonces ese cambio lo dio la Iglesia en el Vaticano II cuando se abrió a las lenguas también de cada país y a las culturas. Entonces por ahí volvió. Ya estaba antes el Vaticano II como que oficialmente abrió, digamos, porque desde antes ya la música estaba entrando. Correcto. La música autóctona de cada país, los ritmos estaban entrando en la liturgia, ¿no? Y sobre todo las percusiones, porque cuando tú tienes un instrumento así de esa naturaleza en una canción de una iglesia, me imagino que esa generación de esa época le chocaría muchísimo. Entrar a una caja ahora. Exacto, o sea, qué bueno que la iglesia ha ido evolucionando en ese sentido. ¿Usted considera que realmente ha sido una evolución o cómo lo ve usted desde el punto de vista personal y desde el punto de vista sacerdotal, esa evolución o no de la iglesia? Sí, yo creo que la iglesia abrió las puertas para esa evolución y se comenzó a hacer. Yo creo que nosotros no lo hemos aprovechado suficientemente. Todavía nosotros no hemos producido música litúrgica, por ejemplo, con más calidad. Como que no nos hemos atrevido a producir una música litúrgica, por ejemplo, música litúrgica dominicana. La vas a buscar, entonces hubo un momento en que se avanzó y como que nos detuvimos. Y que podemos aprovechar mucho más. Podríamos tener muchísima más diversidad de música y calidad de música, aprovechando los talentos que tenemos nosotros. Me acuerdo que en Dominicana Víctor siempre estuvo interesado en hacer una misa dominicana, que él decía, como que fuera una misa como de la calle. ¿Cómo haríamos nosotros una misa para callejera? Oye, pero son interesantes. Y él tuvo ese sueño. Wow. Y un jesuita, Pablo Mella, quería también con él como producir ese, y fue poco antes de él morir, ¿no? Pero él tenía ese sueño y hay algo de eso. Hay un músico santiaguero, Jochi Sánchez, que él hizo una producción que se llama Salvémonos. Yo le ayudé un poco en la selección de las salves. Y lo que hizo fue rescatar las salves, que esos cantos de peregrinación cantados en las lomas y en los campos, que estaban hechos de una manera muy simple. Y él le puso como un traje elegante, porque le puso música de calidad, cantores de calidad, y trabajó la producción. Y yo les invito a que vean eso. O sea, la producción de él le puso Salvémonos, utilizando el nombre Salve. De las salves. Y la dimensión comunitaria. Como salvémonos cantando salve juntos. Y esa producción, él va a tener una presentación ahora en Santiago, que la van a hacer, y está haciendo presentaciones con esa producción, y él quiere seguir haciéndolo. Por ejemplo, necesitamos iniciativas como la de él,
porque está rescatando salves antiguas Que ya no... que nosotros la hemos oído, pero que nunca la oímos con calidad musical y artística, Sí. y como se está oyendo ahí ahora. Entonces, ha sido con artistas muy buenos. Ahí estaba Maridalia y Víctor llegó a cantar ahí cuando se hicieron las grabaciones. Había muchísimos músicos de calidad y cantantes en esa producción. Y esa producción se encuentra en YouTube. Está en YouTube. Ah, qué bueno. Se llama Salvémonos, de Jochi Sánchez. Y así mismo lo encontramos, Salvémonos de Jochi Sánchez. Salvémonos. Nosotros necesitamos esa misma iniciativa, por ejemplo, deberíamos tenerla, porque normalmente a veces los que están produciendo música, mucha gente con buena intención, que produce una música muy sencilla, pero necesitamos música de calidad. Claro. Con esa misma intención, que tengan el mismo objetivo, de exaltar la figura de Dios, o sea, porque al final ese es el fin, de llevar allá. Hay un jesuita, bueno, Jesús Aglul, que todo el mundo le dice Chumi en dominicano. Oh, sí. Nuestro querido padre Chumi. Él tiene la misa de Guachupita. Sí. Entonces, la misa de Guachupita y Guandule. Entonces, él hizo una época que nosotros los dos estábamos trabajando en los barrios, todavía no éramos sacerdotes. Tuvimos ese proyecto, escribir música litúrgica. Entonces, desde los barrios. Y comenzamos a escribir algunas. Entonces, él siguió el proyecto y él terminó una misa completa. En esa época yo llegué a hacer algunas y salieron músicas de diferentes barrios. Nos juntamos varios que teníamos ese atrevimiento de componer. Sí, de componer. Pero él terminó su proyecto. Ese es otro proyecto bonito. Y yo he escuchado a un coro sinfónico con música y las canciones de Jesús Aglul, de la misa de Guachupita. He escuchado algunas. Se escuchan genial. Pero buenísimo. Por eso tiene que ser genial poder nosotros tener ese tipo de liturgia ya implementada. Vamos a escribirle al padre a ver dónde está eso, dónde lo No, y eso está también en YouTube. En YouTube y está en las redes. Él tiene también un punto que se llama como Caribe. ¿Cómo se llama esto? Un lugar donde tú vas a internet. Un sitio donde él publica sus cosas. Ah, bueno. Sí, se llama Caribe. Ahí lo vamos a buscar. Las mayores de Gloria, no sé qué. Sí. Qué bueno, qué chévere. La verdad que muchas veces hasta sentimos como que también muchos jóvenes demandan ese tipo de cosas, como sentirse identificados con eso que van a escuchar ahí, en cierta manera. Sí. Eso es importantísimo. ¿Te iba a decir algo, Fer? No, me llama mucho la atención, sobre todo, porque hoy en día la música como que va conectada con los jóvenes más que con los adultos, pero yo creo que la música está hecha para todas las edades, ¿no? Y es increíble, es el idioma universal, porque la música no importa en el idioma en que se hable, por lo menos, o la música de los instrumentos me refiero, o sea, las partituras son todas las mismas en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de compositor, de que también compone, el mensaje que usted le lleva a esos jóvenes? ¿Cómo lo traduce? ¿Cómo usted entiende que puede llegarle de una manera más efectiva o no a esa juventud? Sí, es verdad, hay canciones que he hecho yo que están dirigidas como a un público más adulto. Hay canciones que las hemos dirigido a la población más joven. Por ejemplo, hay una oración de Arrupe, Enamórate, muy bonita. Claro. Sí. Entonces, que un argentino jesuita le puso música, una melodía suave, y nosotros hicimos una grabación acústico pensando, vamos a hacer que esta canción Enamórate le llegue a un joven de hoy. Claro, teníamos que dar un salto porque los cuatro ya Entonces invitamos a un jesuita de Miami, Mike Martínez, que él hace rap. Es un jesuita. Si buscan a Mike Martínez, jesuita, Mike Martínez hace rap. Entonces, la canción Enamórate va muy suave. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Y va una melodía ahí, como un son suave. Era un son, sí, suave. Y de repente, él se transforma y entra él con rap. Con rap. Oh. Entonces él entra y rapea, pero utilizando la letra de la canción, y después vuelve el son. Otra vez el son. Y la intención era llegar a ese público joven. El día que la cantamos en La Habana, nos dimos cuenta que la gente joven que estaba en la sala reaccionó. O sea, llegamos a ese público joven.
algunos adultos decían que eso era como que nosotros nos salimos de nuestra línea, que se salieron de su línea. Exacto. Dice, bueno, nos salimos tratando de encontrarnos con ese público joven. Y traerlos. Claro. Exacto. Que sí. Era como entrar en su mundo, de alguna manera. Qué bien, Bueno. eso es de cierta forma importante porque la música está dirigida a todo el mundo. Yo recuerdo a mi hijo cuando estaba chiquito, ya desde chiquito, de que oía música se movía. O sea que la música también no solamente te da a ti esa tranquilidad o te puede llevar a una tranquilidad, sino que también te mueve, te lleva a algo. Y mira que la música, eso que decías, de que es como, es universal, toca algo en el alma humana, no importa de dónde sea, si está hecho con calidad. Que los jesuitas cuando llegaron aquí a las misiones en América del Sur y se metieron en la selva y se encontraron con los indígenas en esa época, los jesuitas, lo que les ayudó a conectar con ellos cuando no hablaban el mismo idioma, lo que les ayudó a conectar fue la música. Excelente. Oh. Entonces, esa película La Misión, Sí, La Misión, que es correcto. famosa, muestra que cuando en medio de la selva un jesuita saca una flauta y toca la flauta, ellos se quedaron, eso Así tocó es. su corazón y entraron con la música. Pues dentro de del trabajo que se hizo con las reducciones jesuíticas de toda esa zona, la música fue muy importante. Y los indígenas cantaban a voces, polifónicos. Y los indígenas hicieron instrumentos, hicieron violines hechos por ellos. Le enseñaron a hacer los instrumentos y a cantar. Y eso fue un medio de evangelización muy importante. Y también ellos, a la música que los jesuitas estaban tratando de llevar, la transformaron, porque le pusieron su estilo, ¿verdad? Entonces la música de las reducciones de los jesuitas en América del Sur fue un elemento de evangelización importantísimo y queda ahí como un tesoro, ¿verdad? De que la música toca el alma humana. Dos pueblos más distantes no podían haber, que ni hablaban el mismo idioma, venían de dos mundos tan distintos y la música los encontró. Qué interesante. Mira, nunca me había detenido y yo vi la película en que realmente ese elemento de la música, lo trascendente que fue para la introducción del evangelio en ese grupo de indígenas ahí Era que vivía en ese momento, increíble. Todavía hay lugares de esas reducciones donde la música sigue, uno lo visita y las comunidades siguen siendo como descendientes de aquellas comunidades y siguen tocando instrumentos y música propia. Y en las iglesias, por ejemplo en Bolivia hay zonas en la selva donde los indígenas siguen conectadas con esa tradición jesuítica antigua. Claro. Y le quedó la música y la evangelización. Y qué bueno que por lo menos la iglesia reconoce que esto es un tiempo de evolución y que hay que adaptarse. No hay que quedarnos bajo un régimen de imponer las cosas, sino que podemos utilizar otros medios. Como se dice, entramos con la del otro y salimos con la de nosotros. Muy de San Ignacio. Eso es muy de San Ignacio. Sí, yo creo que ahí esas comunidades jesuitas creo que se fueron por ahí. Sí. San Ignacio hacía mucho eso en la conversación. Si veía que a alguien lo que le gustaba era el deporte, entraba por el deporte. Exactamente. Pero él quería conducir la conversación después hacia ayudar a esa persona a crecer, a buscar más a Dios, a buscar la gloria de Dios. Entonces entrar con la del otro y salir con la de uno, en el sentido de salir con lo que yo pienso que es para mayor provecho espiritual de esa persona. No es como aprovecharme de él, claro, sino ayudarlo a crecer, ¿no? Sí, y lo mejor de todo aquí es que no tenemos como que sacar una conclusión de si el padre David vive la espiritualidad a través de la música o vive la música a través de la espiritualidad, no importa. Al final es, para usted yo creo que es la misma cosa. Y vivirlo y con la voluntad de que nos acerque más a Dios, de que todo eso, ese legado que usted va dejando ahí, para que muchos de los que estamos afuera tengamos herramientas que nos permitan ya involucrar los sentidos más fácilmente a la espiritualidad. De verdad y darle un uso a los digamos a los aparatos que hoy en día tenemos
Por ejemplo, si yo voy en el carro y voy a hacer un trayecto Sí. largo, Sí. escuchar mi música y qué bueno que hay diferentes géneros, o sea, porque tal vez uno piensa música católica, pues va a estar aburrido, ¿no? Espérate, hay música No, hay música. Sí. bien hecha, con buen contenido, con diferentes géneros, que me va a entretener Una el gran viaje variedad. completo. Claro que sí. Y no solamente me sirva de provecho a mí, sino que también sirva de provecho a la familia, que es un momento donde vamos todos juntos, por ejemplo, en el mismo carro. Sí. Y que está disponible en diferentes plataformas, en YouTube, en Spotify. O sea que tenemos acceso de una manera rápida a buena música, buen contenido y a transmitir un mensaje que de verdad sea un mensaje que llegue a esas personas que estén ahí con nosotros en el momento. Una de las cosas que queríamos nosotros en la música también era integrar las dimensiones de la espiritualidad ignaciana. O sea, que en la música saliera siempre la relación con Dios, que es la relación íntima con Dios, la relación con el otro, la relación con la historia. Integrar esas dimensiones, porque hay músicas que solo enfatizan una dimensión y pensábamos que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad que integra todo. Todo. Entonces Exacto. tiene que ser que integrar todas las dimensiones, que sea al mismo tiempo la relación personal con Dios, la relación con el otro y con la historia. El padre Benjamín González Huerta decía que hay espiritualidades sin prójimo y sin historia, canciones sin prójimo y sin historia, sin historia. que solo hablan de yo y Dios Ajá, y yo, y yo. parece que no Y existe más entonces nada. nada más. Parece que los otros no existen, Claro, que no hay problemas claro. en la calle. Dice, en mi relación con Dios tiene que entrar el otro y tiene que entrar la historia. Y eso tratábamos en Jesuitas Acústicos también, porque era una manera de que esa dimensión integradora de la espiritualidad estuviera en la música, para evitar que fuera una sola dimensión. Igual que si es solo transformar el mundo y solo compromiso y no hay intimidad, también Sí. esto Claro. Es coja. integrarlo, claro. Integrar esas dimensiones en la música es muy importante, porque así es la espiritualidad ignaciana. Todo está integrado, ¿no? La persona, el otro, la naturaleza, todo está integrado en la espiritualidad. Así es. Carola, se fue el tiempo volando. Sí. No, y entonces para que nos vuelvan a prestar el estudio, tenemos que cumplir con el tiempo. Bueno. Y de verdad, agradecerle otra vez, Padre, por la oportunidad que nos da de tenerlo aquí, por apoyarnos con nuestro proyecto y a ver, yo sé que usted tuvo un recorrido largo para llegar aquí, o sea que estamos muy agradecidos por su tiempo. Así es. Gracias por Gracias. compartir. No, y la experiencia que nos comparte también. Yo creo que algo siempre, uno saca como ese mensaje al final de cada episodio que damos. Y la verdad que este es un mensaje con música, donde no solamente se puede vivir la espiritualidad desde un punto de vista de ejercicio, de oración, leer y de palabras, sino también a través de la Sí. música. Y quiero Muchas gracias. dar un testimonio con eso. Cuando yo tenía 16 años de edad, mi párroco, que era Agustino, me pidió en un programa de radio que hiciera una sección del programa. A esa edad, el nombre de la sección se llamaba, del programa, Ujú. Evangelio con música. Oh. O sea, que yo a esa edad... O sea que Ya. ya a esa edad ya a usted esa edad, tenía... Lo que hacíamos era agarrar una canción, a veces era una canción popular, y tratar de ver cuál es la buena noticia que hay en, esa canción. Claro, elegíamos No, la canción. claro, Sí. claro. Pero yo trabajé con 16 años en un programa ya temprano y me he pasado la vida en eso. Ah, me he sí. pasado la vida tratando de juntar la Exactamente, música con el evangelio. Yo creo que lo ha logrado. Yo creo que sí, que ese mensaje ha llegado. Bueno, pues muchísimas gracias. Me toca a mí darle las gracias a todos los que nos han acompañado y recordarles que nos sigan en las redes sociales, en YouTube y en Spotify. Gracias. Bye bye. Gracias. Gracias. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.